Buen día, amada audiencia, amados hermanos, vecinos, familiares y compañeros de trabajo también que están entrando. Y yo la verdad que agradezco a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, sí, el apoyo tan grande que estamos teniendo, hermanos, en estos videos, sí, de enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, gracias por la misericordia de Dios, gracias, amados hermanos, por tanto cariño y tanto amor que tienen hacia nuestras vidas, que están orando, están clamando, sí, por nuestras vidas. Hoy, hermano, otro programa más, Arregla tu vida con Dios. Hoy ya estamos en el programa número 14, 5 de enero del 2021. Se van los días, ya estamos a 5, hermanos, pero contentos, felices y gozosos de poder estar buscando la palabra de Dios, orando, clamando para que Dios nos dé una palabra cada mañana, ¿verdad? Una palabra revelada, una palabra que nos mueva del asiento, ¿verdad? Están tomando mate, que se les sacuda el mate, hermano, porque es de la manera que nosotros podemos consagrar nuestras vidas. Palabra de Dios, palabra ungida, palabra del Espíritu Santo, ¿sí? Y hermanos, yo quiero agradecer antes de comenzar. Hay varios hermanos, muchos hermanos, ¿sí? Y voy a ir de a poquito, ¿sí? Para que si no se me ocupa todo el programa, sepan entenderme. Quiero agradecer a Débora, que siempre está orando por nosotros, hermanos, está compartiendo todos los programas que estamos haciendo, hermano. Así que, Débora, te mandamos con Mari un abrazo grande, a ti, a tu esposo, a Mariana y a Oscar, ahí en Colón, que siempre están acompañando, orando, ayunando por el programa, compartiendo los programas. A Rubén Chaparro, sí, que nuestro hermano Rubén, que es diácono de la iglesia donde está el pastor Pedro Acosta, que es de una utilidad tremenda para nosotros, que nos hace toda la parte de cómo es, de lo que ponemos en el Facebook, ¿verdad? Él es el que pone las caras mías con las letras, anunciando, sí, que tenemos una programación todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, es Rubén Chaparro el que nos hace eso con mucho amor, mucho cariño. Hermanos, también un abrazo grande para ti, para tu esposa, para tu hijita. Y a Blanca Moresi, ¿verdad? A su esposo Álvaro, hermanos, le mandamos un abrazo grande. Gracias por su apoyo, gracias por estar siempre compartiendo todos estos programas. Y a mi hijo Ezequiel, que es el que también pido, Ezequiel, ayúdame en esto, y sale corriendo para ayudarme. Hermanos, le quiero dar gracias hoy a ellos, ¿sí? Y día a día voy a ir nombrando otras personas, ¿sí? Porque si no, no me alcanzaría el programa. Hermanos, hoy es un tema muy lindo, pero cuando no hay enseñanza, no hay doctrina, nosotros decimos, el diablo a mí no me toca porque soy un hijo de Dios. Y vemos una cantidad de cosas por internet, que el diablo a mí no me puede tocar, que el diablo aquí, que está pisoteado, que está bajo la planta de nuestros pies. Sí, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero debemos de saber que el diablo es instrumento de Dios para nosotros ser moldeados por nuestro Padre Celestial, hermano. Sabemos que el diablo está derrotado, sabemos que el diablo Jesús lo venció en la cruz de Calvario, el libro de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz de Calvario y haciéndonos victorioso el Señor. Pero, hermano, he conocido muchos hermanos en estos 33 años y he escuchado por Facebook, ¿verdad? Y por internet, que el diablo a nosotros no nos puede tocar. Y eso es una mentira garrafal, una enseñanza garrafal, que el diablo no nos pueda tocar. Que nosotros no le pertenecemos más al diablo, sí, Dios nos compró a precio de sangre en la cruz de Calvario, no le pertenecemos más a él, pero el diablo sí nos puede tocar, ¿sí? Entonces tenemos que predicar la verdad para caminar conforme a la voluntad de Dios, para que el diablo no tenga derecho sobre nuestras vidas. Es un estudio muy largo, no alcanza con una hora, pero tenemos que resumirlo a una hora, hermanos, para que nos dé el programa. Y vamos a ir
con la sierva del Señor, alabar a Dios, glorificar a Dios, para luego estar orando, hermano, y entrando ya en San Lucas 22:31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Así que vamos a estar cantando y vamos a estar alabando a Dios. Buen día, Mari. Buen día. Bendecimos a cada uno de los que están presentes, Aleluya. a los que sean de añadir, Sí, que Dios. la presencia del Señor repose Señor. en cada uno de vuestros corazones y también en vuestros hogares, en vuestras congregaciones, amados. Dios tiene algo grande, muy grande para cada uno, y la manifestación de su gloria, nada ni nadie lo va a poder Aleluya. frenar. A Él damos Gracias. toda la gloria, el honor. Sí. Aleluya, todo le pertenece a Él. Gracias, Señor, te damos en este día y en esta mañana. Esa zarza que en el monte no dejaba de arder, esa zarza que en el monte no dejaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia del Señor, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza que en el monte no dejaba de arder. Esa zarza que en el monte no dejaba de arder. Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Una vez más, esa zarza que en el monte no dejaba de arder. Esa zarza que en el monte no dejaba de arder. Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Amado Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos permiso para hablar tu palabra. Sí, Señor. Entregamos nuestro corazón, nuestra boca, todo nuestro ser a ti, oh Dios. Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento, revelación de la palabra, temor y reverencia a tu santa presencia. Padre, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que conforme al cometido que es enviada, Señor, dé fruto al 100%. Y tu nombre, Jesús amado, sea glorificado a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos, es un tema candente, ¿verdad? Porque el diablo no nos puede tocar. Cristo nos compró con su sangre, pagando un alto precio, su cuerpo destrozado allí en la cruz de Calvario. Resucita el tercer día, vence la muerte, hermanos, y ya con esto nosotros creemos que está todo, ¿verdad? Pero Él nos advierte, amados hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que también vamos a ir a ese pasaje, hermanos, pero quiero que la sierva del Señor esté leyendo San Lucas 22, 31, 32, 33 y 34 para aquellos que apuntan y están ya con una lapicera y un cuaderno. Esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Miren qué importancia, hermano, lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y ya del comienzo nomás, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón. Hermano, Jesús cuando llama a Simón, inmediatamente le cambia el nombre y le pone Pedro, ¿verdad? Ahora, Pedro, que significa piedra, roca, ¿verdad? Es como en el caso de Job,
hermanos queridos, que Dios permite una prueba, una zarandeada a Job, para luego Job decir, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. En el caso de Jesús, le dice Simón, Simón, humanamente, no lo llama Pedro, la piedra, la roca espiritual, que Dios lo iba a dejar a Pedro después de la zarandeada. ¿Sí? Entonces esto es muy importante entender que ya en el nombre nomás, ya Dios a través de Cristo le está mostrando la naturaleza humana. Simón, Simón, no le dijo Pedro, Pedro, le está mostrando la naturaleza humana de Pedro que tenía que ser transformada y cambiada para tener una naturaleza espiritual. Hermano, y dice así, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Habló humanamente, humanamente. Y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo. Como Jesús conocía la naturaleza humana de Pedro, como conoce la tuya y como conoce la mía. ¿Cuántas veces nosotros humanamente le hemos hecho promesas al Señor, hermano? Y el Señor sabe por su misericordia que no le vamos a cumplir. Porque lo hacemos humanamente, ¿verdad? Pero Dios nos llama y el propósito que Dios nos llama a nosotros, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos ser transformados por las manos del alfarero y ser cambiados, hermanos queridos. Y acá Dios está mostrando la naturaleza humana de Pedro, ¿sí? Y Satanás, que no es tonto ni perezoso, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás veía que el que estaba allí haciendo los trabajos con Jesús, sí, era Pedro, uno de ellos era Pedro. Pedro era el que más resaltaba a Jesús. Pedro era el que estaba más allí cuando echaban fuera demonios, cuando sanaban enfermos, cuando levantaban los paralíticos, cuando los muertos resucitaban. Pedro era uno de los 3 que siempre Jesús estaba al lado de él. Satanás sabía que llegaba la muerte de Jesús. Dijo, yo voy a destruir a Pedro, que va a ser el sucesor de Jesús. La mentalidad de Satanás pensaba eso, ¿verdad? Pero Jesús lo venció. Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria, venció la muerte. Pero en el pensamiento de Satanás, sí, como le dijo Jesús, Pedro, sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré la iglesia. Hermano, no sobre Pedro, sino sobre Jesús mismo. Satanás pensó, como piensan muchas religiones, que la iglesia está basada en Pedro. No, la iglesia está basada en Jesucristo, que es la cabeza, y el Espíritu Santo, que es el Consolador, que nos guía a toda verdad, y es el que nos da los dones, hermanos. Y aquí nosotros vemos muy claro cómo Pedro en el 33, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. Y le mostró la naturaleza humana. Y allí en él, también hermano, en el mismo capítulo, pero en el 62, Pedro, después que niega a Jesús, saliendo fuera lloró amargamente. Allí Pedro, hermano, fue totalmente arrepentido y cambiado y transformado, porque el que le hizo negar a Cristo fue Satanás, que lo pidió para zarandear. Ahora, hermano, ¿qué es lo que queremos hablar? Queremos que la sierva del Señor esté leyendo el significado de zarandear. Amén. Significado de zarandear.
es agitar fuertemente para separar lo valioso de lo que es sin valor. Amén. Supongamos, esta es la zaranda, hermano, y esto es lo que hace el Señor, permitido que Satanás haga esto, ¿verdad? Que nos zarandee. Y, hermanos queridos, la escoria pasó para abajo, ¿sí? Esto es zarandear. Zarandear también, hermanos queridos, cuando se hacía el trigo, se tiraba fuertemente en el momento que había viento, y en el momento que había viento, sacaba la escoria el viento para que cayera el trigo allí, hermanos, en esas vasijas, en esos cántaros grandes, ¿verdad? Pero también el viento, ¿sí?, hacía que se limpiara el trigo. No solamente la zaranda, que esto viene a ser como el cernidor, viene a ser como una zaranda, fuertemente se movía, pero también anteriormente lo tiraban para arriba y el viento, aprovechaban el viento y se llevaba toda la escoria, ¿verdad? Y ese viento significa, hermanos queridos, muchos líos, muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Pero por eso dice la palabra, todo ayuda para bien, porque Dios está transformando nuestras vidas, hermano, y usando a nuestro enemigo, porque es instrumento de Dios Satanás, hermano. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar, hermano? Que ninguno de nosotros, ¿sí? Podemos decir, Satanás no me va a pedir para zarandear. Pidió al que estaba al lado de Jesús, el que caminaba con Jesús, el apóstol, hermano, donde Dios puso toda la confianza en él para que fuera apóstol, ¿sí? Hermano, y sobre los apóstoles se edificó la iglesia, siendo Jesús la cabeza del ángulo, ¿verdad? Hermano, Satanás no le importó que caminó con Jesús, no le importó, lo pidió para zarandearlo, ¿No nos va a pedir a mí, a ti, hermana y hermano que me estás escuchando? Tenemos que tener ojo de cómo caminamos, qué es lo que hacemos. Y, hermanos, Dios tiene que tratar con nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Vamos a leer, si la sierva del Señor va a leer, ¿por qué Satanás busca para zarandearte? ¿Y cuál es el propósito del Señor cuando Satanás te llama para zarandearte? El propósito del zarandeo, Satanás busca el propósito para destruirte. Cristo permite que seamos zarandeados con el propósito de que seamos limpios, sacar la escoria de nuestras vidas. Amén. Hermano, y qué tremendo es cuando nosotros podemos entender esto. La sierva va a seguir leyendo un poquito más abajo todavía, que tiene allí. A Pedro, Dios permite que Pedro fuera zarandeado para sacarle su autosuficiencia, seguridad en sí mismo y autoconfianza, orgullo, machismo, ego de creerse saber todo. Amados hermanos, ¿cuánta falta nos hace a nosotros ser zarandeados por Satanás para que muera nuestra vida, hermanos queridos, estar sepultados con Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa autosuficiencia? Creerlo saber todo, hermanos. Y eso Dios tiene que tratar con nuestra vida. En nosotros, ¿cuántos de nosotros hay orgullo? Tanto estoy hablando al hombre como a la mujer. ¿En cuántos hay orgullo porque Dios te usa? A Pedro Dios le había mandado a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, a resucitar los muertos, cuando los mandó de dos en dos. Y Pedro ya se creía que sabía todo en el mundo espiritual y no sabía nada, porque todavía no había llegado el momento de saber lo espiritual. Tenía que ser zarandeado por Satanás. Entonces, una de las cosas que Satanás hace es quererte destruir cuando te va a zarandear.
ponerte desánimo, que Dios no está contigo, que nadie te quiere, que el pastor esto, el pastor aquello. Y ahí empieza Satanás a trabajar duramente para destruirte. Pero nuestro Señor Jesús, como le dijo a Pedro, hermanos queridos, yo he rogado que no te falte la fe. Hermano, Jesús es nuestro intercesor cuando Satanás nos pide para zarandear, y Dios le da permiso porque llegó el momento que los mismos padecimientos lo van pasando todos los hermanos en todo el mundo, que ya vamos a ir a ese versículo, hermanos queridos, para que nosotros seamos afirmados en el camino de Dios y hacer la voluntad de Dios. Hermano, el orgullo no puede estar en los hijos de Dios. El machismo, el ego, el creerse saber todo, el creer saber más que los demás, el mirar por arriba el hombro a los hermanos, queriéndose uno ser superior, porque llegó a ser pastor, porque llegó a ser profeta, porque llegó a ser evangelista, hermano, y ya ese ego, ese orgullo, hermano, Dios te lo va a quitar. Te lo va a quitar de una manera muy fácil. Va a permitir que Satanás te pida para zarandearte, ¿verdad? Por eso este programa arregla tu vida con Dios. Hoy estás a tiempo, ¿sí?, de pedirle a Dios perdón por el orgullo, por el ego, ¿sí?, por los celos ministeriales, por los celos con tus hermanos, ¿verdad? Y pedirle a Dios, Señor, yo tengo este defecto, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, glorifícate en mi vida, santifica esta parte de mi vida. Porque si te pide se te pide Satanás para zarandearte, vas a sufrir, pero Dios no te va a dejar. Vos estás en las manos de Jesús, pero vas a sufrir, ¿sí? ¿Por qué es necesario sufrir cuando tenemos que ser dócil a la palabra de Dios, ¿sí?, y ver a nuestros hermanos superiores que a uno mismo? Hermano, son momentos que debemos de entender, debemos comprender, y vamos a ir a Pedro, hermano, a Pedro, allí en Pedro 1:5, del 6 al 11, vamos a ver qué nos dice el Señor allí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos aquí en Pedro, qué enseñanza, ¿verdad?, de aquel hombre que fue pedido por Satanás, que había negado a Cristo, que todavía andaba con una espada y le cortó la oreja al centurión cuando fueron a apresar a Cristo, que este hombre, luego de ser transformado por el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, usando a Satanás como instrumento para el cambio que tenía que hacer, fíjense en lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Hermanos, cuando nosotros miramos esto, nosotros vemos claramente, ¿sí?, que nuestro Señor Jesús fue humillado poderosamente, ¿sí?, bajo la poderosa mano de Dios. Nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, 100% Dios y 100% hombre, Él se humilla ante los sacerdotes de aquel tiempo, Él se humilla ante los saduceos, fariseos, ¿sí?, que gritaban crucifíquenle, crucifíquenle, y Él se humilló ante ellos y se humilló ante los soldados romanos. Hermano, Pedro vio todo eso con sus ojos, mientras aquel tenía un temor y disparaba y se escondía y negaba a Cristo, también sus ojos estaban viendo cómo nuestro amado Señor se humillaba delante de los hombres. Hoy encontramos hermanos,
que te dicen, si Dios no me cambia, yo no cambio. A mí el hombre no me cambia. Doctrinas erróneas, doctrinas que no vienen de Dios, enseñanzas, hermanos, de ciegos y guía de ciegos, en el cual la palabra nos muestra que nuestro amado Jesús, ¿sí?, delante de los hombres, Él se humilló, lo escupieron, le clavaron una corona de espina, le hicieron llevar la cruz, le clavaron los pies, le clavaron las manos. Hermano, cada latigazo era un pedazo de carne y piel que le sacaban, dejando llaga viva en la espalda. Ni un hueso le quebraron porque no le podían quebrar hueso, porque dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y Él se humilló delante de los hombres. Pero en el mundo espiritual, Él fue exaltado, venciendo a los demonios que estaban en los romanos, venciendo, hermanos queridos, a los demonios que estaban en los sacerdotes, venciendo a los demonios que estaban en los saduceos y fariseos, hermano, venciendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir a la cruz del Calvario, hermanos queridos, como cordero, y como cordero no podía abrir su boca. Entonces, hermanos queridos, los demonios, usando a los soldados romanos, con fiereza, pero no matándolos porque sabían pegar, porque había que clavarlo en la cruz y alzarlo en la cruz, le pegaban con fiereza a nuestro Señor Jesús los demonios que estaban en los soldados romanos, hermano. ¿Sí? Porque ellos querían que Jesús gritara. Y Jesús obedeció al Padre, como en esa oración que Él hace allí en el monte Getsemaní: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús se humilló ante los hombres. Ahora, Pedro mamó todo eso, vio todo eso. Y él vio el orgullo, la autosuficiencia que tenía, hermano. Y cuando él cae de rodillas llorando, ¿sí?, arrepentido, vio lo que nuestro Señor hizo por nuestras vidas. Y Él es el que escribe: Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Mira cuántos hoy hay que quieren ser pastores y se cambian de denominación de un lado a otro. Porque Dios te llamó de pastor. Sí, Dios tal vez te llamó de pastor, pero no esperas el tiempo de Dios. Lo mismo cualquier otra clase de obrero. Hay un tiempo de Dios y un tiempo de zarandeo de Satanás, para que luego Dios, en ese tiempo de Dios, te confirme como obrero para el Señor, como siervo o como sierva para el Señor. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Vamos a ser zarandeados, vamos a ser pisoteados, hermanos, pero nosotros siempre orando, siempre clamando, siempre gimiendo. Ser sobrios y velad. Mira qué importante. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, Dios le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente del mundo. Dios le está hablando a cada uno de nosotros, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Nos está hablando: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios nos manda a orar, Dios nos manda a estar en comunión íntima con Él. Dios nos manda, hermanos queridos, a estar en esa presencia de Dios día y noche. ¿Sí? Hermano, en esa comunión íntima con Él. Estar velando. Porque el diablo anda como león rugiente. Sin embargo, muchos creyentes dicen: a mí el diablo no me puede tocar. Ojo, ojo. Son ciegos y guía de ciegos. Debemos de entender las Escrituras. Debemos caminar conforme a las Escrituras, hermano. En el 9 dice: el cual resistir firme en la fe. ¿Se acuerdan lo que Jesús clamó al Padre? Que no le faltara la fe a Pedro. Qué maravilloso, ¿verdad? En el cual resistir firmes en la fe. ¿Qué hizo Jesús?
gimió, clamó al Padre para cuando Satanás zarandeara a Pedro, amados hermanos, la fe no le faltara. Ahora, hermano, ¿cuántos hermanos están siendo pedidos por Satanás para ser zarandeados y nosotros los acusamos con el dedo? Los acusamos con el dedo. No tenemos discernimiento espiritual para saber que está en esa máquina demoledora para el proceso, como la aceituna, hermanos queridos, que entre dos piedras se pasaban las piedras así y las aceitunas largaban el jugo. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese procedimiento. Ahora, cuando el hermano está pasando por ese procedimiento, hermano, lo dejan de lado. Sin embargo, Jesús no lo deja de lado. ¿Qué enseñanza cuando Dios dice orar unos por otros? No es solamente por enfermedades, amados hermanos, sino es ver que aquel hermano está pasando por el proceso, ¿sí?, del zarandeo, para Dios tratar con su vida, para dejar el ego, el orgullo y todo lo que aquello tiene en su vida de la naturaleza pecaminosa, hermano, y lo acusamos con el dedo. He de tener discernimiento. Señor, mi hermano está siendo pedido por Satanás. Señor, no permita que les falte la fe. Señor, auméntale la fe a mi hermano, que pueda soportar las pruebas con gozo y con alegría. ¿Cómo debemos ser como hermanos, como hijos de Dios, amados hermanos? Mira lo que dice: al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ah, ¿tú te crees que el diablo no te va a pedir? ¿Tú te crees que sos un Superman? ¿Tú te crees que sos una Batman, que sos la Mujer Maravilla? Hermano, agarrémonos de la palabra y arreglemos nuestras vidas con Dios y no seamos ciegos y guía de ciegos. Los mismos padecimientos que sufrió Pedro al negar a Jesús, negó a Jesús 3 veces, cuando había prometido que hasta la muerte iba. Hermano, el mismo padecimiento los pasan los hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, mira, como andan por ahí, pare de sufrir, ¿verdad? Todos tenemos que padecer, lo dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En ese proceso pasó Pedro, y hoy, a través del Espíritu Santo, Pedro nos da la enseñanza del proceso que pasó él para llegar a ser el apóstol, esa piedra, esa roca que Jesús, cuando lo llamó, dijo: no te llamarás más Simón, sino que desde ahora te llamarás Pedro. Ya ahora Pedro era una roca. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo y va a hacer conmigo, hermano. ¿Sí? Hombres y mujeres espirituales, muertos al pecado, sepultados al pecado y viviendo como nueva criatura en Cristo Jesús. Hermano, que Dios nos ayude a poder entender esto que estamos hablando, porque se piensan que el diablo no nos puede tocar. Sí que nos puede tocar, no nos puede tocar el alma. El cuerpo, sí, porque el cuerpo tiene que morir al pecado. Y Dios lo usa como instrumento. Hay muchos versículos, no sé si me da el tiempo. Vamos a ir a Romano, Marita. Vamos a ir a Romano para ver acá qué nos dicen Romanos, amados hermanos, 8, 34 y 35. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amén. Miren qué importante, hermano, lo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? ¿Quién? Si Dios nos compró, nos dice que tenemos que pasar un proceso para ser santos, para estar sepultados con Él. Hermano, cuando un hermano bajó los brazos, ¿verdad? Porque está pasando una gran tribulación, deja de ir a la iglesia. Hermanos queridos, ya estamos con el dedo amenazador. He de reconocer que fue pedido por Satanás para zarandearlo y que Satanás lo quiere eliminar de este mundo y llevarlo al infierno. Pero el propósito de Jesús es que nosotros estemos orando como Él está gimiendo por nuestros hermanos. Hermanos, lo tienen que pasar todos los hermanos en todo el mundo, dice la Biblia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aunque el diablo te haya pedido, el amor de Cristo jamás se va a separar de ti. Y el amor de Cristo es para que le permite a Satanás, para que haya ese cambio en tu vida. Y muera lo terrenal en tu vida y fluya lo espiritual en tu vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Ahí tenés, amada hermana, amado hermano, la zaranda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes que va a llegar un momento en nuestras vidas que algo de esta parte de la zaranda va a llegar para que nosotros tengamos pura y exclusivamente la confianza en Dios y no dependamos de nosotros mismos? En el 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas, cuando el diablo te pidió para zarandear, todas las cosas te ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Tú eres una llamada de Dios, tú eres un llamado de Dios, hermano, pero Dios tiene que limpiar el trigo. Tiene que limpiar el trigo, hermano, y Dios va a seguir trabajando con nuestra vida y usando a este enemigo acérrimo para que nosotros dependamos pura y exclusivamente de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, vamos a ir a Job. Vamos a ir a Job. Job 1, hermano. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Job 1. Y vamos a ver que ya desde el Viejo Testamento, también, amados hermanos, Satanás obraba de la misma manera y era usado por Dios de la misma manera. Amén. Satanás no puede hacer nada si no pide permiso a Dios. Eso te tiene que llenar de alegría, de gozo. ¿Sí? Él no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Pero Dios le da el permiso y al mismo tiempo ora por ti para que tú no le falles. Vamos a Job, hermano, 1:9. A ver qué dice 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bien, pero vamos a leer desde el 6, Marita. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso
¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero mira lo que dice Satanás a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amados hermanos, aquí vemos en el Viejo Testamento cómo nuestro Padre Celestial, ¿sí?, le permite a Satanás, ¿sí?, humillarlo. Hermano, lo permite humillar, le permite Dios que toque su cuerpo, le permite Dios que toque su familia, el ganado, los camellos, las ovejas, que toque todo. Pero Satanás lo tenía estudiado. Hermano. Y sabía que Dios le había hecho un vallado, que lo había guardado, que lo había protegido. Pero Satanás, como lo tenía estudiado, amados hermanos, sabía que en el corazón de Job había temor. Y eso lo encontramos en Job 3, 25, 26. Dice así: porque el temor que me espantaba, dijo Job, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Job disfrutaba de todo lo que tenía, ¿verdad? Aún hacía ofrenda y holocausto porque sus hijos, hermanos, hacían orgía entre los mismos hermanos, haciendo fiestas y emborrachándose. Y Job temía, y por el temor es que lo pide a Job. Y Dios le dice que sí, no se lo niega. ¿Por qué? Porque habían derechos legales para Satanás poderlo pedir. Satanás, cuando te va a pedir para zarandear, es porque te tiene estudiado. Y sabes que tiene orgullo, que tienes vanagloria, que te crees autosuficiente, que tienes raíces de amargura, que tienes celos, que tienes ira, gritería, contienda. Cuando Él te pide, es porque tiene derechos legales sobre tu vida. Pero tu alma te la compró el Señor. No puede tocar tu alma, pero toca tu cuerpo. Por eso todo aquello que me dicen a mí el diablo no me puede tocar. Ojo, allí hay orgullo, hay autosuficiencia porque su boca lo está declarando lo que hay en el corazón. Dios lo usa como instrumento. Y si vamos a Job, todos saben lo de Job, todos lo han leído lo de Job, pero vamos al final de Job, hermanos queridos, y cómo a través, amados hermanos, de esa zaranda que hizo Satanás con Job, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice Job al final, hermanos, que es muy importante para todos nosotros. Confesión y justificación de Job, Job 42, para lo que apuntan. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hacía las cosas sin consultar a Dios. Hablaba de las maravillas de las cosas, pero no conocía a Dios. No consultaba con Dios. Otro error de Job, hermano. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y tú me enseñarás. Ahí iba a depender pura y exclusivamente de Jehová Dios de los ejércitos y no de su autoestima ni de su fuerza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Mira, hermano, parecido
a lo de Pedro, cuando el gallo cantó la tercera vez, cayó postrado, arrepentido y llorando amargamente, dice la palabra. Amados, vamos a ir a Apocalipsis, Marita. A ver qué nos dice en Apocalipsis la palabra, porque el tiempo se me está yendo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Mira qué tremendo, hermano, lo que nos dice acá en Apocalipsis. Entonces oí una gran voz, ¿sí? En el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No puedo hablar del tribunal de Cristo, del tribunal donde se presenta Satanás. No me da el tiempo, hermano. Pero eso es importantísimo saber y entender, que Satanás sube al cielo, al tercer cielo. Él habita en el segundo. Sube al tercer cielo a acusarte a ti y acusarme a mí, hermanos queridos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche, y ellos lo han vencido por el testimonio de ellos y por la sangre del Cordero. A mí Satanás no me puede tocar. Él te tiene estudiado desde antes de haberte entregado a Cristo. Sabe la concupiscencia de tu carne, sabe tus deseos y tus pasiones. Sabes cómo eras tú antes, del pozo cenagoso que Dios te sacó. Sabes cuando estás flaqueando en la oración. Sabes cuando no estás leyendo la palabra. Sabes cuando no estás yendo a la iglesia. Y está esperando el zarpazo. Pero eso va a ser para bien. Eso va a ser para que tú te consagres. Eso va a ser, hermano querido y hermano querido, para que Cristo te fortalezca y te establezca, y luego mañana sea de testimonio para tus hermanos. Hermano, ha quedado mucho material, pero sí que debemos de entender que Satanás va al tercer cielo a hablar con Dios para acusarnos. Por eso Dios dice vivir en una vida santa y piadosamente. Santa y piadosamente. Ser santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo está nuestra vida hoy? Entendemos y comprendemos que hoy es el día de decir: Señor, quiero arreglar mi vida contigo. Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. Hermano, el desierto es para probar tu corazón. El desierto es para probar tu corazón. El pueblo de Israel fue llevado al desierto, amados hermanos, para probar el corazón. ¿Y sabe lo que pasó? La mayoría quedaron en el desierto, porque sus corazones no eran agradables a Dios. Hermanos, tal vez mañana podamos seguir con este tema, porque es un tema que tenemos que entenderlo. Tenemos que entender cómo Moisés le falló a Dios, hermanos, y cómo en el día de la muerte Satanás vino a reclamar su alma. Sabía que le había fallado a Dios, pero él viene a reclamar su alma. Tal vez mañana sigamos con este mismo tema para terminarlo. No sé lo que Dios va a hacer. Pero hermanos, gocémonos cuando andemos en diversas pruebas. Gocémonos. ¿Sí?
Y como dice la palabra, en la debilidad Dios nos perfecciona. Jamás en el orgullo, jamás en la vanagloria, sino en la debilidad. Y Dios permite que Satanás nos golpee para que nosotros llegue un momento seamos débiles, para Él perfeccionarnos. Y Él nos dice, diga al débil, fuerte soy. La obra de Dios es una extraña obra que solamente los hijos de Dios disciernen lo espiritual con lo espiritual. Hermanos, que Dios nos ayude a poder comprender lo que estamos hablando, porque llega un año muy difícil en el cual nosotros debemos estar firmes en el Señor. Y como dice la palabra, hallarás fe cuando venga Jesús. Salgamos de todas esas fábulas, salgamos de todas esas doctrinas engañosas y pongámonos a escudriñar las Escrituras. Las Escrituras son las que te dan la vida eterna. Las Escrituras son las que te enseñan a caminar en el camino del Señor. Y no vas a ser engañado ni por hombre ni por espíritu. Hoy no se escudriña la Escritura y cualquiera dice cualquier cosa y todo el mundo lo aplaude. Pero hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios va a levantar a los humildes, a los sencillos, ¿sí?, a los nadie, y los va a poner en el lugar que Él quiera. Que Dios nos ayude. Vamos a estar orando para después estar cantando, ¿sí? Amado Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, hoy hemos hablado tu palabra, permitido por ti, oh Dios, Señor, de cómo Satanás pidió para zarandear a Pedro. Señor, yo no sé cuántos Pedro hay en este momento siendo pedidos, Señor amado, para zarandear. Nos unimos con la amada audiencia pidiendo, Señor, intercediendo, que no les falte la fe a ninguno de mis hermanos, Señor. Que puedan resistir firmes en la fe, Señor, sabiendo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, que mis hermanos se agarren de tu mano y no te suelten, Señor. En el nombre de Jesús nos unimos a ti que estás intercediendo por estas multitudes que están en un valle de la decisión, porque están siendo zarandeadas, porque están pasando por el desierto. Y tú quieres, Señor, la perfección en sus vidas, para que muera lo carnal y fluya lo espiritual en sus vidas. Señor, fortalécelos donde están. Dale entendimiento, revelación. Señor, y a nosotros, Señor, enséñanos a que debemos estar orando unos por otros y no acusándonos unos a otros. Señor, no vi en ningún momento en la Biblia que acusaran a Pedro los demás discípulos, Señor. No lo acusaron. Señor, que podamos ser ese cuerpo maravilloso de ti, que podamos ser esa novia, Señor, emblanquecida en la justicia de ti, oh Dios. Señor, enséñanos a vivir tu justicia y la justicia humana muera en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sierva va a estar cantando. Amén. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama.
Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Canta, canta, canta para Dios. Canta, canta para Dios, que solo Él te liberó. Que solo Él te liberó. Gloria a Dios, hermanos. Compartan, hermanos, compartan, amados hermanos. Si hay en YouTube, compartan, inscríbanse, apoyen lo que estamos haciendo. Hermanos, ya tenemos muchos hermanos. Llueven todos los días los pedidos en Facebook para ser amigo, no bajo de 5, 6, 7 por día. Hermanos queridos, gracias por la colaboración de cada uno de ustedes. Compartan, hermanos, para estar evangelizando, estar enseñando la palabra, para no ser ciego y guía de ciego, para hacer la voluntad del Padre, porque debemos llegar junto a esta meta, hermanos. No, acá no llega uno primero que otro. Solamente los muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego nosotros los que quedamos, hermanos, todos seremos levantados a un mismo tiempo. Así que, hermanos, apoyémonos, oremos unos por otros, y que la paz de Dios esté con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga, guarde sus hogares, su familia, guarde la salida y las entradas, que ni pestilencia tocará vuestra morada, en el nombre de Jesús. Amén y amén.